intercambio de calor. Bueno, en este ejercicio nosotros tenemos un pequeño detalle muy diferente a lo que ya estábamos trabajando. En este ejercicio nos dice que un horno, o sea, un agente externo a lo que son los dos sistemas, tanto el recipiente de aluminio como el alcohol, que le está proporcionando a este sistema una cierta cantidad de calor. Esta cantidad de calor es de 40 kilocalorías, o sea, para pasar a calorías sabemos que tenemos que multiplicar por 1000. Ahora bien, el ejercicio nos indica que se disipa 25% del calor suministrado. Nosotros sabemos que para que en un sistema haya un principio de igualdad de intercambio de calor, la suma de los calores del sistema, de cada uno de los elementos que forman el sistema, debería de ser igual a 0. Pero en este caso nosotros tenemos una cierta cantidad de calor que el exterior ya le va a proporcionar a nuestro sistema. Pero hay una salvedad en el ejercicio, nos dice que se disipa 25% del calor suministrado, o sea que se pierde 25%. Si nosotros sabemos que se va a perder 25% del calor, entonces lo que hacemos es decir, como el 100% del calor es igual a 40 kilocalorías, entonces al perderse 25% que nos dice el ejercicio, nos quedaría entonces 75% del calor, y esto sería igual a X. Si nosotros hacemos la regla 3 simple, sabemos que al multiplicar 75 por 40 dividido 100, nos va a quedar 30 kilocalorías. Entonces aquí tenemos 30.000 calorías, que sería la resultante de la suma del calor tanto del recipiente de aluminio como del alcohol etílico que nos da el ejercicio. Entonces, en este caso particular, vamos a decir que el calor del aluminio más lo que sería el calor del alcohol no va a ser igual a 0, va a ser igual al calor total que tenemos nosotros aquí, que sería de 30.000 calorías. Entonces, ese es el pequeño detalle que nosotros vamos a cambiar, porque ahora tenemos un agente externo que nos va a proporcionar ya una cierta cantidad de calor. Entonces, en este ejercicio tenemos esa pequeña salvedad. Y aquí vamos a decir entonces, el calor del aluminio sabemos que es masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial, más la masa del alcohol por calor específico por T final menos inicial, y esto es igual a 30.000. Entonces vamos a tener aquí la masa del aluminio que está en kilogramos y la masa del alcohol también en kilogramos. Nosotros ya sabemos que en este caso tenemos que trabajar en gramos. Entonces vamos a decir aquí por 1000 otra vez, y tenemos entonces 1400 gramos de aluminio por lo que es el calor específico, que es de 0,21, por lo que sería la temperatura final menos la inicial, que es de 16 grados centígrados. Vamos a sacarle nomás el símbolo de grado. Esto sería más la masa de ¿quién? La masa del alcohol de 2500 gramos por, en este caso, 0,58 por T final menos 16 también, porque también sabemos que el sistema estaba a 16 grados centígrados inicialmente. Y esto es igual a ¿cuánto? A 30.000. Entonces aquí, haciendo el cálculo matemático, nosotros ya podemos hallar el valor y podemos sacar aquí factor común de F menos 16. Entonces decimos, temperatura final menos 16 quedaría por 1400 por 0,21 más 2500 por 0,58. Esto es igual a 30.000. Ahora, haciendo el cálculo matemático, ya podemos sacar el valor de la temperatura final. Entonces, esto sería 1400 por 0,21 más 2500 por 0,58, que nos da un valor de F menos 16 por 1744, y esto es igual a 30.000. Entonces, pasando al otro miembro, tenemos que F menos 16 es igual a 30.000 dividido 1744. Entonces acá tenemos el valor de 17,2. Y este menos 16 pasamos al otro miembro sumando. Entonces aquí directamente ya puedo escribir más 16 en la calculadora y sacamos la temperatura final de
Celsius, puesto que las calorías simplificamos nosotros con lo que sería el calor específico y también simplificamos el valor de gramos con la masa de cada uno de los materiales. Por ende, nos quedaría nuestro resultado en grados centígrados. Y este es el ejercicio 530. Espero que les sea útil la explicación. ¿Qué tal, chicos? En esta ocasión les quiero explicar un poquitito acerca de calorimetría. Vamos a tomar uno de los ejercicios que es el 517, pero antes de eso debemos de recordar la ecuación fundamental de la calorimetría. Para la ecuación fundamental de la calorimetría tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, la masa de la sustancia que vamos a trabajar, luego el calor específico de esa sustancia y la variación de la temperatura entre los puntos a considerar. Ahora, la masa de la sustancia siempre debemos de trabajarla en la unidad de medida de gramos. Ahora, el calor específico tiene una unidad de medida muy especial que es calorías sobre gramos por grado Celsius, que es la unidad que más se trabaja en cuanto al calor específico de una sustancia. Y la variación de temperatura, como nuestro calor específico está en grados Celsius, entonces nosotros la temperatura debemos de trabajarla también en grados Celsius. Ahora, el calor específico de la sustancia sabemos bien que debemos de trabajarlo también en su forma teórica, así que no olviden por favor trabajar con toda la teoría propuesta y por sobre todo tratar de entender todos los conceptos solicitados. Bueno, la ecuación fundamental de la calorimetría nos muestra lo siguiente. Cuando el calor es mayor a 0, nosotros podemos decir que el cuerpo está recibiendo la cantidad de calor que nos indica. Y si el calor nos sale un número menor que 0, o sea un número negativo, decimos que el cuerpo está cediendo calor al ambiente. Por tanto, cuando la temperatura final es mayor a la temperatura inicial, siempre el cuerpo va a recibir calor. Pero si la temperatura final es menor a la temperatura inicial, o sea, el cuerpo se enfría, decimos ahí que el cuerpo cede calor o pierde calor, también es otra forma de decirlo. Vamos a trabajar ahora con el ejercicio 517. Este ejercicio es bastante particular puesto que mezcla muchas unidades de medida y muchos conceptos físicos. Por ende, el ejercicio 517 dice: ¿cuántas calorías son necesarias para calentar 200 litros de agua? O sea, un volumen de 200 litros, de 15 grados Celsius a 70 grados Celsius, siendo la densidad del agua de 1 kilogramo por cada litro. Esta es la densidad para el agua pura. Y el calor específico del agua es de 1 caloría por cada gramo por grado Celsius. ¿Cuál es la potencia necesaria para realizar esta operación? En 3 horas. Y nos pide hacer esta consideración de que 1 caloría es igual a 4,2 joules. Bueno, en primer lugar lo que nosotros tenemos que aplicar entonces aquí va a ser la ecuación de calor, puesto que nos pregunta cuántas calorías son necesarias para calentar estos 200 litros de agua. Ahora, sabemos que para aplicar la ecuación de calor, nosotros necesitamos tener el valor de la masa, el calor específico y las temperaturas. Tenemos la densidad del agua, que es de 1 kilogramo por cada litro, y tenemos el volumen, que es de 200 litros. Sabemos que la ecuación para la densidad es igual a masa sobre volumen. Por ende, podemos despejar de aquí el valor de la masa, que nos quedaría densidad por el volumen. Entonces la masa de agua sería densidad, que es igual a 1 por 200 litros. Y ahí tendríamos la masa, como nuestra densidad del agua está en kilogramos por cada litro, tendríamos en total entonces 200 kilogramos. Habíamos dicho de que la masa se debe de trabajar en gramos, por ende, como el prefijo kilo nos indica una multiplicación por 1000 para pasar a gramo, entonces tendríamos nosotros la masa igual a 200 por 1000, que sería 200.000 gramos. Este
este sería el valor de la masa de agua. Ahora con esto ya directamente podemos aplicar la ecuación de calor. Y la ecuación de calor nos indica esto. Entonces, aplicando esta ecuación, tendríamos que calor es igual a la masa, que es de 200.000, por el calor específico del agua, que es de 1 caloría, por gramo grado Celsius, por la variación de temperatura. Y nuestra variación de temperatura sería temperatura final menos la temperatura inicial, que sería en este caso 70 menos 15. Por tanto, el calor vamos a tenerlo de la siguiente manera, que sería 200.000 por 1 por 70 menos 15. Entonces el calor sería de 11 por 10 a la sexta, 11 por 10 a la sexta calorías. Si nos pide trabajar en calorías, tenemos ya la unidad de calor medida en calorías. ¿Por qué va a estar en calorías? Porque nuestra masa estaba en gramos, nuestra temperatura en grados Celsius. Por tanto, al simplificar gramos y grados Celsius nos quedaría la unidad de calorías nada más. Ahora, para el siguiente punto del ejercicio nos dice, nos pide la potencia necesaria para realizar esta operación en un lapso de 3 horas. Nosotros sabemos que la ecuación de potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Si vamos a trabajar en unidades del sistema internacional, el valor del trabajo debe de ser en joules y el valor de tiempo debe de ser en segundos. Joules sobre segundos me va a dar el valor de watt, que es la unidad de medida de la potencia. Ahora, sabemos que el calor es una forma de energía, por ende sería la energía en tránsito que vamos a trabajar como trabajo en este ejercicio. Para pasar de calorías a joules es necesario realizar una regla de 3 simple diciendo, como una caloría es igual a 4,2 joules, 11 por 10 a la sexta caloría resultaría un valor de X joules. Entonces de aquí sacamos que el calor medido en joules sería igual a 46,2 por 10 a la sexta joules. Este sería el calor total. Y nuestro tiempo sabemos también que podemos hacer por regla de 3. A modo de explicación, yo puedo hacer aquí por regla de 3, pero en esto yo les doy la opción de que ustedes hagan como mejor les parezca. Sabemos que una hora tiene 3600 segundos, por ende, por regla de 3 horas nos va a dar X segundos. Entonces, el valor de tiempo para nosotros aquí sería 3 por 3600. Entonces tenemos 10.800 segundos. Por tanto, el valor de la potencia necesaria para realizar la operación en 3 horas sería 46,2 por 10 a la sexta dividido el tiempo, dividido 10.800. Entonces nuestra potencia sería igual a 46,2 exponente 6 dividido 10.800 segundos, que nos quedaría 4.277,78 watts. Y esta es la cantidad de potencia necesaria que... ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Continuando con nuestras clases de calorimetría, esta vez vamos a hablar del principio de igualdad de intercambio de calor, o lo que se conoce también como principio de equilibrio térmico. En física se llama equilibrio térmico al estado en que dos cuerpos que están a distinta temperatura y se colocan ya sea en contacto mecánico, o sea pegado uno al otro, o separado por una superficie conductora, igualan sus temperaturas inicialmente dispares, como en este caso que les coloqué que el cuerpo que está a una temperatura A es mayor que la temperatura que tiene el cuerpo B. Se dice que para que alcancen el equilibrio térmico, estos cuerpos
igualan sus temperaturas, que están, como les dije, inicialmente dispares. ¿Y esto a qué se debe? Es debido a la irradiación de calor de uno de los cuerpos hacia el otro hasta alcanzar lo que sería un balance térmico, un balance de las temperaturas. O sea, esto sería que luego de haberse puesto en contacto o luego de cierto tiempo, las temperaturas finales se igualan. Eso sería entonces de que cuando alcanzamos el equilibrio térmico o la igualdad en el intercambio de calor entre los dos cuerpos, ambos van a terminar con la misma temperatura. Para poder trabajar con el principio de igualdad de intercambio de calor tenemos que cumplir con esta ecuación, que la sumatoria de los calores de cada uno de los cuerpos que se ponen en contacto tiene que ser igual a 0. Puede ser también que hayan más de 2 cuerpos, más de 3, más de 4. Eso no importa. Igual cuando hablamos de un equilibrio térmico, decimos que la suma del calor de cada uno de los cuerpos tiene que ser igual a 0. No debemos de olvidar este punto. Cuando un cuerpo cede calor, decimos que el calor es negativo o menor a 0. Y cuando un cuerpo recibe calor, decimos que el calor es positivo o mayor a 0. Ese es un punto muy importante. Ahora, para poder trabajar con el principio de igualdad de intercambio de calor, sería interesante siempre armar una tabla como esta, donde vamos a colocar en una de las columnas, en la primera columna en este caso, vamos a colocar de qué cuerpo estamos hablando. Y ya pueden ser en este caso agua, pueden ser calorímetros, pueden ser materiales de metal o cualquier otro tipo de cuerpo. Ahora, ¿qué datos vamos a consignar en la tabla? Nosotros sabemos que el calor es igual a masa por calor específico por la variación de la temperatura. Entonces, vamos a consignar en la tabla la masa de cada uno de los cuerpos, siempre en gramos. Ahora, también vamos a consignar el calor específico de cada uno de los cuerpos por separado. El calor específico sabemos que se mide en calorías sobre gramos por grado Celsius. Y la variación de temperatura, que para nosotros sería temperatura final menos temperatura inicial, vamos a consignarla siempre en grados Celsius. Recuerden siempre, chicos, de que cuando trabajamos con la unidad de medida de calor específico de calorías sobre gramo grados Celsius, la masa sí o sí tiene que estar en gramos y la temperatura medida en grados Celsius. Podemos también hablar de una serie de ejemplos de lo que sería el principio de igualdad de intercambio de calor o equilibrio térmico. Por ejemplo, cuando entramos en una habitación que está muy caliente, percibimos el calor del aire inmediatamente, pero dado un margen de tiempo, dado cierto tiempo, nuestro cuerpo se va a ir acostumbrando y va a entrar en equilibrio térmico con esa habitación a donde estamos nosotros entrando. También podemos decir que si introducimos un recipiente de vidrio con agua fría dentro de uno con agua hirviendo, el flujo de temperatura entre ambos cuerpos va a enfriar el agua caliente y calentará el agua fría hasta alcanzar un nivel de equilibrio térmico inmediato, o sea, hasta alcanzar una misma temperatura entre ambos recipientes de agua. Por ejemplo, los productos que tenemos también nosotros en la heladera de nuestras cocinas se hallan en el equilibrio térmico respecto al aire entre ellos, de modo que todos comparten la misma temperatura. Ahora, es muy importante saber trabajar con la ecuación del principio de igualdad de intercambio de calor, puesto que vamos a hablar de mucha parte algebraica a la hora de trabajar con esto. Ahora vamos a un ejemplo práctico del libro de Buongiorno. Veamos ahora el ejercicio 522. Para el ejercicio 522 tenemos en este caso dos cuerpos. Tenemos agua y tenemos un cuerpo que se introduce dentro del agua. El ejercicio tiene los siguientes datos y dice: un calorímetro ideal contiene 80 gramos de agua a 20 grados Celsius. Entonces tenemos 80
gramos, porque sabemos que la masa tiene que estar en gramos. 80 gramos de agua a una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Un cuerpo de 50 gramos de masa a 100 grados Celsius se coloca en el interior del calorímetro. El cuerpo tiene 50 gramos y se coloca dentro del calorímetro con 100 grados Celsius. Recuerden que los calorímetros son recipientes utilizados para estudiar el intercambio de calor que existe entre dos o más cuerpos. Y también tengan en cuenta que estos calorímetros no permiten pérdidas de calor hacia el medio ambiente, es decir, que son recipientes que van a estar siempre térmicamente aislados. Por eso es que en los ejercicios, en la gran mayoría de estos ejercicios, consideramos solamente el calorímetro como un recipiente que no permite la pérdida de calor hacia el medio ambiente. Entonces aquí solamente va a intervenir el agua y el cuerpo que se introduce dentro del agua. Seguidamente el ejercicio dice: sabiendo que el calor específico del agua es de 1 caloría por cada gramo por grado Celsius y que el equilibrio térmico se produce a 30 grados Celsius, eso significa que ambos cuerpos que tenemos en este ejercicio se encuentran a la misma temperatura final. ¿Por qué? Porque cuando alcanza el equilibrio térmico, nosotros vamos a decir que las temperaturas finales para los dos cuerpos que estamos trabajando van a ser las mismas, o sea que va a ser de 30 grados. Y nos pide determinar el calor específico de la sustancia que compone el cuerpo. En este caso, aquí tenemos nuestra incógnita. Ahora, trabajando con la ecuación de calor, que ya sabemos que es masa por calor específico por variación de la temperatura, vamos a decir calor del agua más el calor del cuerpo que se introduce al agua es igual a 0. Vamos a desglosar la ecuación. Aquí nos damos cuenta que en este caso el agua, como tiene una delta T mayor a 0, una delta T positiva, nos damos cuenta que el agua en este caso incrementó su temperatura. En cambio, para el otro punto, que sería para el cuerpo, nos damos cuenta que disminuyó su temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura es negativa. Ahora, continuando con el desglose del ejercicio, damos cuenta que el valor de X es de 0,228, o sea que el calor específico del cuerpo va a ser de 0,228 calorías sobre gramos por grado Celsius. Y esto es lo que nos solicita este ejercicio. Espero que hayan entendido. ¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar ahora con un ejercicio más de calorimetría. Esta vez el ejercicio 519 del libro de Buongiorno, que dice: el calor de combustión es la cantidad de calor liberada al quemar una unidad de masa del combustible. Esta es una definición muy útil y muy importante que tenemos que tener en cuenta, puesto que al saber esto podremos resolver este ejercicio. Luego nos dice: el calor de combustión del gas de cocina es de 6000
kilocalorías por cada kilogramo. Aproximadamente, ¿cuántos litros de agua a la temperatura de 20 grados Celsius pueden ser recalentados hasta la temperatura de 100 grados Celsius con un balón de gas de 13 kilogramos? Bueno, nosotros sabemos que para quemar, que el calor de combustión del combustible es de 6.000 kilocalorías por cada kilogramo. O sea, para la quema de los 13 kilogramos de gas tendríamos que hacer una operación simple que sería directamente quemar los 13 kilogramos multiplicados por las 6.000 kilocalorías por cada kilogramo. Por ende simplificaríamos los datos de kilogramo y nos quedaría entonces que el calor total que vamos a necesitar va a ser de 6.000 por 13, que sería 78.000 kilocalorías. Sabemos que para pasar a calorías nada más, como está con el prefijo kilo, multiplicamos nuevamente por 1000 y ahí vamos a obtener en total una cantidad de calor de 78 por 10 a la sexta calorías. Esta sería la cantidad de calor que se va a poder quemar, la cantidad de combustible que se va a quemar. Entonces, la masa de agua que se puede calentar con esta cantidad de calor, ¿cómo vamos a obtener? Pues diríamos entonces que el calor de combustión sería entonces igual a la cantidad de masa por el calor específico del agua por la variación de la temperatura, que sería entonces el calor igual a masa por el calor específico por la variación de temperatura, que tendríamos T final menos T inicial. La cantidad de calor que vamos a tener disponibles para calentar el agua serían de 78 por 10 a la sexta calorías. La masa es lo que necesitamos hallar. Sabemos que el calor específico del agua es 1 caloría por cada gramo por grado Celsius. Ahora, la temperatura en la que va a variar va a ser de 100 grados a 20 grados, o sea, 100 menos 20. Por ende, ahí tendríamos entonces 78 por 10 a la sexta dividido 100 menos 20, que me da 80. Por tanto, la masa total de agua que se quemaría es igual a 78 exponente 6 dividido 80. Tendríamos en total 975.000 gramos. Nosotros sabemos que 1 kilogramo de agua corresponde a un volumen de 1 litro de agua. Entonces, esto nos va a ayudar a poder tener el valor del volumen de agua que vamos a poder quemar, porque el ejercicio nos dice aproximadamente cuántos litros de agua. Por ende necesitamos hallar el volumen. Entonces esto dividido 1000 nos va a quedar una masa de 975 kilogramos. Ahora, sabemos que la densidad del agua es igual a 1 kilogramo por cada litro. Entonces, como la densidad del agua es de 1 kilogramo por litro y además sabemos que la densidad es masa sobre volumen, entonces vamos a tener acá 1 por el volumen es igual a la masa, que es de 975. Entonces el volumen sería de 975 litros. Y esta es la cantidad de agua que se va a poder quemar o calentar desde 20 grados a 100 grados Celsius con los 13 kilogramos de combustible que se tienen disponibles. Espero que el ejercicio haya sido entendido.
¿Qué tal, chicos? En esta ocasión les quiero explicar un ejercicio más de principio de igualdad de intercambio de calor. En este caso sería el ejercicio 525. Este ejercicio dice lo siguiente: 4 cuerpos cuyos calores específicos, masas y temperaturas son respectivamente. Vamos a ir escribiendo cada uno de los datos conforme vamos leyendo el ejercicio. Ya les dispuse una tabla, puesto que dice que hay 4 cuerpos, entonces tenemos una tabla con 4 cuerpos, vamos a tener 4 masas, 4 calores específicos y así sucesivamente. Nos dice que para el cuerpo 1 tendríamos 0,20 calorías sobre gramo por grado Celsius. Este cuerpo tiene 100 gramos y una temperatura inicial de 10 grados Celsius. El cuerpo 2 tiene 200 gramos, tiene un calor específico de 0,09 y una temperatura inicial de 25 grados. El cuerpo 3 tiene 300 gramos, tiene un calor específico de 0,05 calorías por cada gramo por grado Celsius y tiene 35 grados de temperatura inicial. El cuerpo 4 en este caso nos dice que tiene 400 gramos, nos da una temperatura inicial de 40 grados y nos dice que tiene el valor de X, o sea que la incógnita para el ejercicio es el calor específico del cuerpo 4. Se ponen en contacto unos con otros, los 4 cuerpos, y alcanzan el equilibrio térmico a la temperatura de 30 grados Celsius. Entonces, esto significa que la temperatura final para los 4 cuerpos va a ser la misma y va a ser igual a 30 grados. 30 grados para cada cuerpo. Suponiendo que el sistema está térmicamente aislado, nos pide calcular el calor específico del cuerpo número 4. Entonces, nosotros sabemos que vamos a tener que escribir las ecuaciones siguientes, que sería la sumatoria del calor de cada uno de los cuerpos y esto igualado a 0. ¿Por qué? Porque hablamos de equilibrio. Entonces vamos a tener Q1 más Q2 más Q3 más Q4 es igual a 0. Ahora, desglosando las ecuaciones, obtenemos don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Ahora, el valor de X es 0,10375. Por ende, podemos decir entonces que el calor específico para el cuerpo 4 sería igual a 0,103 calorías sobre gramos por grado Celsius. Espero que el ejercicio
ejercicio les haya sido útil para poder entender un poquito más acerca del principio de igualdad de intercambio de calor. ¿Qué tal, chicos? Continuando con otro ejercicio más de intercambio de calor. Vamos a trabajar ahora con el ejercicio 528. En este ejercicio dice: en la cocina de un restaurante hay dos calderos con agua, uno a 20 grados Celsius. El primer caldero, que sería el primer líquido, que en este caso ambos líquidos sabemos que son agua, nos dice que el primer caldero está a 20 grados Celsius y el otro a 80 grados Celsius. ¿Cuántos litros se deben tomar de cada uno para obtener, después de la mezcla, 10 litros de agua a 26 grados Celsius? Sabemos que la temperatura final entonces para ambos líquidos va a ser de 26 grados Celsius, tanto para el líquido 1 como para el líquido 2. En este caso, el ejercicio no nos da datos de masa, pero sabemos nosotros ya que el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramos por grado Celsius. 1 caloría sobre gramos por grado Celsius es el calor específico del agua. En este caso nosotros tenemos que hallar el volumen de agua que tenemos que sacar tanto del caldero 1, que sería para nosotros el líquido 1, y el caldero 2, que va a ser el líquido 2. Bueno, en este caso vamos a tener dos líquidos. Vamos a trabajar entonces nuevamente con la ecuación de calor, puesto que vemos que existe un equilibrio en las temperaturas finales. Entonces podemos escribir para este ejercicio calor 1 más calor 2 es igual a 0. Ahora, nosotros sabemos ya que la ecuación de calor es masa 1 por calor específico 1 por variación de temperatura 1, más masa 2 por calor específico 2 por variación de temperatura 2 es igual a 0. Ahora, no tenemos el valor de la masa, pero nosotros sí sabemos, en este caso, el calor específico. Otra cuestión que hay que tener muy en cuenta es que la densidad del agua es 1 kilogramo por cada litro. Entonces, nosotros podemos decir aquí que la densidad del agua es un dato también muy importante a tener en cuenta. Entonces, vamos a ver que la densidad del agua es igual a 1 kilogramo por cada litro. Este es un dato que tenemos que siempre remarcar en nuestro ejercicio para poder resolverlo. Bueno, nosotros ya sabemos ahora que la densidad también la podemos despejar de aquí y decimos densidad por volumen es igual a la masa. Ahora, esta ecuación que acabamos de obtener es la que utilizaremos para poder hallar el volumen en cada uno de los casos. Por ende, de aquí resultaría lo siguiente. En vez de masa 1 colocaríamos entonces densidad 1 por volumen 1. Esto sería por calor específico 1, que sería 1 caloría por cada gramo por grado Celsius. Entonces tenemos aquí por calor específico 1 por delta T1, que sería temperatura final menos inicial para el líquido 1, más masa 2. En vez de masa 2 colocaremos entonces densidad 2 por volumen 2 por calor específico 2 por temperatura final menos temperatura inicial del líquido 2 es igual a 0. Bueno, fíjense en lo siguiente. Nosotros necesitamos tener el valor de la densidad del agua no en kilogramo por litro, necesitamos tenerla en gramo por litro para poder simplificar el valor de gramo que tenemos en el calor específico.
Entonces, haciendo en un cálculo auxiliar, vamos a obtener que vamos a hacerlo en un apartado. Entonces sería densidad 1 kilogramo por litro. Sabemos que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. Entonces decimos aquí que la densidad quedaría, entonces 1 por 1000 nos va a quedar 1000 gramos por cada litro. Esta sería la conversión para la densidad. Entonces, reemplazando en cada uno, ya que la densidad es la misma en ambos líquidos, vamos a tener que reemplazarla de la siguiente forma. Tenemos entonces aquí densidad 1 va a ser entonces 1000 gramos por litro. Entonces tenemos 1000 por el volumen 1, que es lo que vimos ayer. Les voy a colocar B1 por calor específico 1, que es 1, por T final menos T inicial, que sería 26 menos 20, más densidad 2, que como es agua, también es 1000 gramos por cada litro. Entonces sería más 1000 por volumen 2, que sería B2, por calor específico 2, que es también 1, por la temperatura final menos la temperatura inicial, que en este caso sería 26 menos 80 es igual a 0. Ahora, despejando la ecuación, quedaría nosotros aquí tenemos la relación matemática que existe entre el volumen del líquido 1 y el volumen del líquido 2, que sería en este caso B1 igual a 9 veces el volumen 2. Bueno, inicialmente nosotros sabemos que la suma de los volúmenes debe ser igual a 10 litros. Entonces podemos escribir también que como necesitamos que la suma total resulte 10 litros, podemos decir que el volumen 1 más el volumen 2 tiene que darme una resultante de 10 litros. Yo sé que B1 es igual a 9 veces B2. Entonces puedo escribir en vez de B1, 9B2. 9 veces B2 más B2 es igual a 10 litros. Vemos aquí 9 más 1, 10 veces B2 es igual a 10 litros. Entonces, simplificando, sabemos que el volumen 2 tiene que ser de 1 litro. Reemplazando el valor de 1 litro en la ecuación que hallamos al hacer el despeje, tenemos que el volumen 1 entonces quedaría igual a 9 por 1, 9 litros. Por ende, vemos que el volumen de caldero 1 debe de ser de 1 litro, debemos extraer 1 litro, y del caldero, de caldero 2, 1 litro, y del caldero 1 debemos extraer 9 litros de agua para que se cumpla esta relación, que queden a 26 grados Celsius los 10 litros de agua. Espero que hayan entendido el ejercicio. ¿Qué tal, chicos? Continuamos con otro ejercicio más acerca del principio de igualdad de intercambio de calor. Esta vez el ejercicio 529 del libro de Bongiorno. Bueno, este ejercicio dice: un hombre desea bañarse en una tina de agua con temperatura de 30 grados Celsius, mezclando agua caliente y agua fría. Inicialmente él coloca en la tina 100 litros de agua fría a 20 grados Celsius. Bueno, en este caso tenemos dos líquidos. Nos dice que él desea obtener una mezcla con la temperatura de equilibrio de 30 grados Celsius. Por ende, la temperatura final sería de 30 grados.
nos dice que coloca en la tina 100 litros de agua fría a 20 grados Celsius. Por tanto, el agua fría es de 20 grados Celsius de temperatura inicial. Despreciando la capacidad térmica de la tina y la pérdida de calor del agua, responda: ¿cuántos litros de agua caliente a 50 grados Celsius él debe colocar en la tina? Entonces, sabemos que el agua caliente debe de tener, en este caso, 50 grados Celsius de temperatura inicial. O sea, tiene esa cantidad de temperatura inicial. Y nos pregunta nuevamente el volumen, nos pregunta cuántos litros. Otra vez, como en el ejercicio 528, sabemos que el calor específico es igual a 1 caloría por cada gramo por grados Celsius. Y también en este caso vamos a tener que utilizar el dato de que la densidad del agua es igual a 1000 gramos por cada litro. Entonces, escribiendo otra vez la ecuación de principio de igualdad de intercambio de calor, sabemos que el calor del agua fría tiene que ser sumado al calor del agua caliente, y esto me da igual a 0. Entonces, decimos las ecuaciones nuevamente. Quedarían masa por calor específico por variación de la temperatura del agua fría, más masa por calor específico por variación de la temperatura del agua caliente. Esto es igual a 0. Entonces aquí tenemos nuevamente que hallar la masa en función al volumen. Para ello nosotros sabemos que la densidad del agua es igual a masa sobre volumen. Por tanto, la masa quedaría igual a densidad por volumen, y utilizaremos esta relación. Entonces obtendremos lo siguiente: vemos que al hacer el cálculo nos va a quedar 10.000 por el volumen de agua fría más menos 20.000 por el volumen del agua caliente. Despejando la ecuación de esta manera, 10.000 por volumen del agua fría es igual a 20.000 por el volumen del agua caliente. Inicialmente el ejercicio nos decía que él coloca en la tina 100 litros de agua fría. Entonces vamos a obtener 10.000 por el volumen de agua fría, que sería 100, y esto es igual a 20.000 por el volumen de agua caliente. Entonces tendríamos aquí 10.000 por 100. Por tanto, el volumen del agua caliente es de 50 litros. Ahora, este es el punto A del ejercicio. En el punto B, el ejercicio pregunta: si el caudal de la canilla de agua caliente es de 0,20 litros por segundo, ¿durante cuánto tiempo la canilla deberá estar abierta? Ahora, nosotros sabemos por hidrodinámica que la ecuación de caudal es igual a la
En el libro de Buongiorno, el caudal está representado con la letra Q, pero vamos a utilizar nosotros directamente la palabra caudal para no confundirnos con la Q de calor. Entonces tenemos que el caudal es igual a volumen sobre variación de tiempo. Esta es la ecuación para el caudal. De ahí podemos decir entonces, el caudal nos dice el ejercicio que es de 0,20 litros por cada segundo. Tenemos el volumen de agua caliente que acabamos de hallar, que es igual a 50 litros, dividido la variación de tiempo. Por tanto, el tiempo va a ser igual a 50 dividido 0,20. De ahí vamos a obtener el valor del tiempo durante el cual la canilla deberá estar abierta, que sería de 250 segundos. De esta manera culminamos el ejercicio 529. Espero que haya